Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, vamos a hablar, vamos a abordar un caso de LGTBI-fobia interiorizada y vamos a ver cómo gestionar las emociones que pueden salir en nuestros pacientes en consulta. Bueno, primero habría que hablar del concepto, ¿no? El concepto de LGTBI-fobia interiorizada. Yo siempre digo que la LGTBI-fobia no es patrimonio solamente de algunas personas heterosexuales. Los gays, las lesbianas, los bisexuales, también hemos sido homófobos, ¿no? También hemos cargado de negatividad el hecho homosexual. Entonces, en consulta, los terapeutas vamos a tener que ayudar a esos pacientes seguramente a quitarle toda esa carga negativa que algunos de nuestros pacientes le dan al hecho de ser homosexual. Y bueno, va a ser una parte importante de nuestra intervención con la población LGTBI. Yo siempre digo que si alguien sufre, si tenemos pacientes en consulta que sufren por todo esto de, no es por ser homosexual, no es por ser bisexual. Al final la homosexualidad o la bisexualidad es tan buena o tan mala como la heterosexualidad. Si hay gente que sufre es porque tenemos alrededor, vivimos todavía en una sociedad y en una educación y en una cultura homófoba. En el momento en el que eso vaya cambiando, bueno, y homófoba y que hemos interiorizado también, ¿no? En algunos casos, en el momento en el que eso ya vaya cambiando, la gente ya no sufrirá por tener por siendo homosexual, ¿no? Creo que eso es algo importante y es algo importante a transmitir a nuestros pacientes, porque de esa forma nuestros pacientes se darán cuenta que lo que tienen que cambiar no es su orientación sexual, porque además eh, bueno, no hay nada demostrado que se pueda cambiar, todo lo contrario, ¿no? Aquellas personas que van a terapias aversivas, ¿no? O terapias para cambiar su orientación sexual, lo único que se ha demostrado es que crean más confusión, más daño y muchísima más ansiedad y depresión en aquellas personas. Entonces, que el esfuerzo tiene que ir encaminado a aceptar su orientación sexual, ¿no? A integrarla en su vida y a vivirla de forma natural y normal como la orientación heterosexual, ¿no? Vale, pues dicho esto que me parece muy importante, ¿no? Darnos cuenta de ese matiz. eh, bueno, dentro de la LGTBI-fobia interiorizada, yo vería como diferentes niveles, ¿no? Está el nivel más el nivel conductual, ¿no? Que es como el más fácil de detectar, ¿no? Las acciones homófobas, etcétera, hacia los demás, hacia uno mismo. Eso es muy fácil de detectar en consulta, ¿no? Y, y trabajar sobre ello, en cierto modo, porque bueno, lo detectamos fácilmente. Luego, más profundo que la LGTBI-fobia conductual, quizás sea la homofobia cognitiva, que es aquella en torno a los pensamientos, a las ideas que tengo sobre la homosexualidad, sobre mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre eso más o menos también es fácil trabajar, ¿no? Bueno, eh, pues desmontar, por ejemplo, prejuicios, estereotipos, eh, sería el ámbito de lo cognitivo. Pero hay un ámbito mucho más profundo y seguramente mucho más difícil de trabajar, que es la LGTBI-fobia eh, interiorizada que tiene que ver con las emociones, ¿no? Con lo emocional, con aquellas emociones que me produzco a mí mismo, ¿no? A mí misma, por ejemplo, si me doy vergüenza, si me doy asco, si, ¿vale? ¿Qué emociones asocio al hecho de tener una orientación afectivo-sexual homosexual? Ahí es donde me gustaría que nos paráramos en esa parte más complicada de trabajar durante esta sesión clínica. Voy a, voy a poner el PowerPoint y así vamos comentando. Bueno, es muy importante el trabajo emocional en consulta. Quería poneros aquí alguna pequeña idea porque al final el presente, que como dice el mindfulness es nuestro verdadero hogar, el aquí y el ahora, ¿no? Donde estamos, pues a veces lo vivimos muy condicionado
por emociones del pasado, ¿no? Y en consulta muchas veces vamos a tener que trabajar emociones relacionadas con sucesos del pasado y al final esas emociones son como unos hilos invisibles que me atan al pasado que todavía y que me hacen estar condicionado mi presente a esas emociones del pasado. Y también las emociones me influyen en el futuro, ¿no? Porque condicionan muchos de nuestros pensamientos y además hacen que enfoquemos el mundo de una manera u otra. Por eso es tan importante el trabajo emocional y ver cómo las emociones eh, nos están constantemente influyendo en el aquí y en el ahora. Bueno, para gestionar las emociones, lo primero que vamos a tener que hacer en consulta con nuestros pacientes es hacer una correcta, una buena identificación emocional, porque a veces lo que ocurre es que no identificamos bien nuestras emociones, nuestros pacientes no las identifican bien y si no las identifican bien no las vamos a poder trabajar de una manera adecuada. A veces no las identificamos bien porque nos falta un amplio vocabulario emocional y no vemos la gama que hay de emociones y por lo tanto a veces ya podemos llegar a confundir unas emociones con otras. Yo tenía un paciente, por ejemplo, que vino a consulta porque hacía un año que había roto con su ex y no había conseguido todavía olvidarle. Y es que se veían todos los fines de semana porque bueno, pertenecían al mismo grupo de amigos y él lo que decía es que quería acabar de una forma civilizada con su ex, como lo que él llamaba una manera civilizada, ¿no? Que otras amistades suyas que también tenían ex en el mismo grupo y demás, pues que se sigan viendo y que no había ningún problema y demás, y él quería eso, ¿no? Acabar de una forma madura. Claro, ¿qué ocurre? Que no se había permitido reconocerse a sí mismo por esta idea que en verdad lo que sentía hacia su ex era ira, ¿no? Que sentía odio hacia su ex porque resulta que hace un año pues, se lo había dejado en el momento en el que más seguro se sentía, en el que pensaba que mejor estaba la relación, no se lo esperaba para nada y entonces tenía mucha ira ahí acumulada que no se había permitido reconocerse y por lo tanto no había permitido identificar para poder gestionar de una forma adecuada. Bueno, tenemos que ayudar a nuestros pacientes a esa identificación emocional. Además, tenemos que ayudarles a entender de dónde viene, ¿no? De dónde viene cada una de las emociones que van sintiendo, la ira, la culpa, la vergüenza, de dónde vienen, para después, como tercer paso, aceptar esa emoción, ¿no? Tiene que haber una aceptación emocional. Para después, el cuarto paso sería gestionar la emoción en consulta, que salga la emoción en consulta, expresarlas. Hay un libro que os recomiendo, que es de Ciara Molina, que se titula Emociones expresadas, emociones superadas. Y nos habla de eso, de lo importante que es expresar las emociones, por ejemplo, en un lugar seguro, ¿no? Como es la consulta, para de esa manera el quinto paso sería la superación emocional. Bueno, pues una vez que tenemos clara esta secuencia, vamos a ir viendo esas emociones que puede aparecer en nuestros pacientes LGTBI. Bueno, uno de los que vamos a tener que trabajar es la vergüenza, ¿no? Algunos de nuestros pacientes, sobre todo aquellos que tienen mayor LGTBI-fobia interiorizada, aquellos que han sufrido el estigma, la discriminación, el bullying, pues a veces viven su orientación homosexual con cierta vergüenza. Bueno, pues por lo que hemos comentado antes, se les ha manchado mucho la etiqueta, ¿no? Todo ese bullying y toda esa discriminación ha manchado mucho una etiqueta y no sé quién de vosotros le pondrá una etiqueta de algo que le da vergüenza, que le parece algo sucio, algo negativo, algo despectivo. Entonces, ese va a ser muchas veces nuestro trabajo en consulta, ayudarles a que limpien esa etiqueta para que una vez limpia, digamos, puedan colocársela sin problemas, ¿no? Y puedan verbalizar y visibilizarse como LGTBI.
Una dinámica o una manera que podemos hacer en consulta para ver lo manchada que está esa etiqueta es, por ejemplo, que nuestro paciente nos diga, si es el caso de ser un hombre, eh, qué palabras asocia a la etiqueta de gay, ¿no? Yo tuve un paciente que me dijo, yo asocio la palabra maricón, sensible, promiscuo, peligro y futuro. Son las palabras que me dijo. ¿Qué os parecen estas palabras? Este fue un paciente, de los pocos que me han llegado con una demanda tan clara, ¿no? Que tenía casi 50 años y venía a consulta para ver si era bisexual, pero que él creía que no. Entonces él, por ejemplo, dijo la palabra maricón, pues porque cuando él iba al instituto era la forma en la que se dirigía, ¿no? Se asociaba la palabra gay, ¿no? Se utilizaba muy comúnmente la palabra maricón. Él dijo la palabra promiscuidad porque, bueno, pues era uno de esos estereotipos que algunas personas tienen hacia la realidad LGTBI y él tenía ese estereotipo, ¿no? Dijo la palabra sensible un poco en la misma línea, aunque él lo de sensible no lo veía como algo negativo. Él era un guarda forestal que vivía en la Sierra de Madrid y no había tenido casi referentes sobre la homosexualidad, pero él le gustaba el teatro y él hacía teatro en su pueblo, allí en la sierra, y eso del teatro sí que le parecía, o la idea de la sensibilidad en torno a los gays, eso no le causaba rechazo. ¿Por qué creéis que dijo la palabra peligro? Bueno, se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Él nos lo decía porque así nos lo dicen muchos pacientes, o por lo menos a mí en consulta, que les cuesta dejarse llevar, les cuesta experimentar, explorar, porque es como meterse en el lado oscuro, ¿no? A ver si luego no hay camino de vuelta, ¿no? Porque algunas personas piensan que al dejarse llevar por lo que sienten, ¿no? Por la homosexualidad, pues que a ver si va a ser un camino, a ver si me gusta o a ver si va a ser un peligro eso de que me guste, ¿no? O a ver si es un camino sin vuelta. Entonces lo ven así, ¿no? Como algo peligroso el dejarse llevar. Y futuro, porque en consulta, a base de ir trabajando, ir hablando y abriéndose, pues verbalizaba que se había dado cuenta de que él realmente venía a consulta porque es lo que quería, ¿no? Que realmente venía a poderse permitir a sí mismo vivir como gay, estar con un hombre. Él hizo un relato donde le gustaría estar con un hombre, los dos juntos viviendo en su casa en la sierra, con 3 perros, bueno, y que en verdad se había dado cuenta que venía para permitirse eso. Bueno, pues esa asociación de ideas nos puede ayudar a ver cuánto de manchada a qué idea relaciona la palabra como gay, lesbiana, bisexual. Fijaros, una de las grandes pérdidas, ¿no? De las que nos hablan nuestros pacientes, perder la normalidad, ¿no? Es una de las grandes pérdidas que temen tener, de las que verbalizan en consulta. Y luego, otra de las cosas que evidentemente les da vergüenza a algunos de nuestros pacientes es hacerse visible, ¿no? Que le puedan ver por la calle con una persona del mismo sexo o que se vaya a enterar la gente. Eh, Nuestros pacientes eh, quieren monitorizar mucho quién tiene la información de quién lo sabe y quién no. Al principio es algo que les da mucha importancia y luego hay que trabajar con ellos que dejen de darle importancia y que no pasa nada porque pierdan el control sobre quién lo sabe y quién no, porque es algo que al final va a acabar ocurriendo y no pasa nada, ¿no? También con el tema de la pluma, ¿no? Hay a veces mucha plumofobia. De hecho, una de las cosas peores que le puede decir a alguien cuando todavía no se acepta, cuando está en los primeros estadios, alguien LGTBI es: no sé, yo ya lo había notado, me había dado cuenta, ¿no? Les cae como nos cae, ¿no? En un primer momento, como un jarro de agua fría. Por esto, por la plumofobia, ¿no? Al final monitorizamos mucho nuestro cuerpo para que no se nos note pluma, ¿no? Y es algo que a veces crea mucha ansiedad a nuestros pacientes. Tenemos que ayudarles a que se relajen, a que
a que, un poco se expongan, ¿no? Y en la exposición vean que no ocurre nada, bueno, que pueden ir por la calle y que la gente al final tampoco están tan pendiente de ellos y muchas de ellas catastrofistas que piensan, pues finalmente no terminan ocurriendo, ¿no? Esto en cuanto a la vergüenza, que es una de las emociones importantes que vamos a tener que trabajar en consulta. Otra de las emociones que podemos ver que sale en ese trabajo que hacemos con el paciente de identificación emocional es la ira. La ira, ¿por qué puede aparecerle a nuestros pacientes? Por ejemplo, podemos ver ira relacionada con la frustración de que no se le está permitiendo o no se permite a sí mismo ser quien quiere ser o no se lo permiten sus padres, piensa, o no se los permite el entorno o no se lo permiten los abusadores del colegio. Entonces, esa frustración lleva a muchos de nuestros pacientes a vivir con ira, ¿no? O también ira, hemos dicho, hacia los padres. ¿Por qué? Porque esas personas que supuestamente son las que más me tienen que comprender, proteger, cuidar, etcétera, pues en algunos casos se convierten en el principal obstáculo en este proceso de aceptación, porque algunos padres con su rechazo, según ellos, por miedo a que sufran o a que les hagan daño, ese rechazo hace bueno, pues que a nuestros pacientes vivan hacia ellos con mucha ira. Mucha ira que una vez que nuestros pacientes detectan la manera en que habla a los padres, la ira con la que se dirige hacia ellos, nuestros pacientes también sienten culpa, ¿no? Después de ver esa ira. Entonces, bueno, cuando se empieza a un proceso de revelación con los padres y de salir al armario, esa ira se va diluyendo, ¿no? O lo que puede hacer es que en un primer momento, si esos padres responden mal, pues esa ira no desaparece, sino que todo lo contrario, ¿no? Se agudiza mucho más. Entonces, a nuestros pacientes lo que hay que ayudarles a que entiendan es que esos padres tienen que llevar un proceso de aceptación como han llevado ellos mismos, ¿no? Que muchas veces no se les puede pedir que lo acepten o que lo entiendan de la noche a la mañana, sino en un proceso. Eso sí, protegiéndonos y haciéndonos respetar y poniendo límites ante una posible hostilidad por parte de los padres. La ira también, ¿de dónde puede venir? Pues ira hacia esos abusadores, a esos acosadores que ha podido ver en la etapa escolar. Y entonces, pues yo tenía un paciente, por ejemplo, que empecé a verle por Skype porque era incapaz de salir de casa por todo el bullying que había sufrido en su etapa escolar. Estaba encerrado en su habitación. Él lo que verbalizaba es que sentía mucha ira hacia esos acosadores que le habían hecho que su infancia y su juventud, según él, no hubiera servido para nada y le tuvieran ahí encerrado en su propia casa, ¿no? Bueno, ¿qué sería lo interesante, aparte de todo el proceso del que hemos hablado antes para trabajar la ira? Pues sacarla, ¿no? Hemos dicho sacar la ira en consulta. Sacar la ira sería que, por ejemplo, nuestro paciente del exnovio cogiera ahora, un año después, le llamara y le dijera, porque eres un cabrón, ¿cómo me dejaste en ese momento? No te da, ¿Sería reparador para él? No, no sería reparador para él que hiciera ahora eso. Pero sí que a lo mejor la ira pudiera soltarla en consulta, ¿no? Pues a través eh, eh, con una toalla arrugada o ¿no? Descargar a ira a la vez que pudiera gritar, ¿no? Y descargar. Nosotros lo hacemos en terapia, que es una forma muy reparadora, ¿no? Aparte de todo lo demás que hemos dicho, para poder gestionar la ira. Vamos con alguna otra emoción. Por ejemplo, la culpa. La culpa es otra de las emociones que vemos que aparecen en consulta. Culpa, en el caso de algunos pacientes, por no haber cumplido las expectativas de mis padres.
por haberles dado ese disgusto, ¿no? Algunos de nuestros pacientes piensan que, claro, que es que les ha dado un disgusto a sus padres. Y de ahí viene que tenemos algunos de nuestros pacientes que, que quieran, quieran compensar, ¿no? Compensar ese disgusto que le ha dado a sus padres con ser el que más les cuida, el que más hace lo que ellos quieren, el que incluso en algunos casos, como, bueno, como además no tengo pareja y demás, pues me quedo viviendo en casa de mis padres, cuidándoles hasta edades muy tardías, ¿no? Y vemos algunos pacientes que se dan cuenta a los 40 y pico, 50 y pico, o 60 y pico incluso, ¿no? Que ellos tienen derecho también a salir de casa y vivir su vida, que ya está bien de compensar, ¿no? De estar ahí compensando el disgusto que les dieron a sus padres, y que cuando ya en el proceso de empoderamiento que supone trabajar la LGTBI interiorizada quieren dar el paso de salir de casa, pues algunos de ellos ya, es que claro, mis padres están muy mayores, tengo que cuidar de ellos, ¿no? Bueno, ahí hay esa idea de compensar, ¿no? Algunos se sienten culpables cuando tienen relaciones sexuales homosexuales y viven su sexualidad con mucha culpa. Lo vemos también en algunos pacientes, o incluso culpa por no haberse, en la etapa escolar, cuando recibieron ese bullying, no haberse defendido de los acosadores, no haberles plantado cara, como, por ejemplo, este paciente que os digo, que la atendía por Skype, me decía, es que cómo dejé que me hicieran todas esas humillaciones, cómo no conseguí ponerles freno. Por ejemplo, una forma de trabajar todas estas ideas, ¿no? Respecto al pasado, pues puede ser o una carta, escribir una carta, o hacer una silla vacía, que en el que yo adulto, el yo de ahora, el que está ahí en terapia con nosotros, le explique a ese yo niño, le consuele, ¿no? Por todo ese sufrimiento, le entienda y le diga que es que no tenía las herramientas que tiene ahora, ¿no? Que ahora no tiene, que en ese momento no tenía la seguridad, no tenía la autoestima, no tenía la fortaleza y no tenía la protección, ¿no? Que se acuerde, ¿no? Que no contaba con ningún apoyo, con ninguna protección, ni información, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy reparador para nuestros pacientes a la hora de trabajar esa culpa, por ejemplo, asociada a al, al cómo dejé que me hicieran todo esto en la etapa escolar. Ya os digo, la culpa es algo que muchas veces aparece en consulta. Más emociones. Voy a mirar el tiempo porque no sé. ¿Vale? Otra de las emociones que trabajamos, la tristeza. Fijaros, según los estudios, los síntomas depresivos a los 10 años en la población LGTBI, o sea, ya aparecen síntomas depresivos a los 10 años en la población LGTBI, que sobre todo, claro, la que ha sufrido el estigma y la discriminación. Pero es que además esa sintomatología depresiva empeora durante la adolescencia, va empeorando. Y a los 18 años, según un estudio del Reino Unido, las tasas de depresión son el doble en población LGTBI que en población heterosexual. El doble, ¿no? El doble tasa de depresión en la población LGTBI. Incluso depresión que puede llevar a ideación suicida. La Federación Estatal de Gays y Lesbianas en el año 2013 hizo un estudio sobre esto, sobre bullying y riesgo de suicidio. Los datos de ese estudio fueron que el 42%, es decir, casi la mitad de la población LGTBI que había sufrido bullying en su etapa escolar, había tenido ideación suicida. Y que incluso el 17% había tenido intentos de quitarse la vida. Fijaros qué datos más altos, ¿no? Fijaros qué problema de salud mental acaba siendo todo el bullying, ¿no? El bullying LGTBI fóbico.
Y fijaros qué datos tan altos si tenemos en cuenta que, a ver, no hay ningún dato sobre cuánta población LGTBI ha sufrido acoso escolar, pero, por ejemplo, en el caso de los hombres, sobre todo, la gran mayoría de hombres gays y bisexuales han sufrido en mayor o menor medida bullying en su etapa escolar, ¿no? Casi todos los pacientes que tenemos en consulta relatan algún tipo de acoso, algún tipo de bullying con mayor, menor intensidad, más sutil o menos de su etapa escolar. O sea que son datos preocupantes, datos muy altos y datos a tener en cuenta de lo importante que es trabajar en consulta. Porque nuestros pacientes, por ejemplo, en tuyos psicólogos, que ya sabéis que es un gabinete que está específicamente dirigido al colectivo LGTBI, que nació como una idea de romper esa barrera que a veces veíamos que tenían los pacientes para acceder a cualquier psicólogo por miedo a que le prejuzgara, a que desconociera su realidad, a que fuera homófobo, ¿no? Pues muchos de nuestros pacientes en verdad no vienen en principio por algo que tenga que ver con su realidad LGTBI, pero al final, trabajando con ellos, la LGTBI-fobia interiorizada acaba apareciendo de una manera u otra. Y muchas veces es muy sutil, o sea, ni siquiera nuestros pacientes ya detectaban que todavía tenían algún rasgo de LGTBI-fobia interiorizada. Porque a veces es tan sutil, lo tenemos tan integrado eso, que no somos capaces ni de darnos cuenta. Bueno, tristeza, otra emoción importante a trabajar con nuestros pacientes. Vale, miedo, ¿no? Los lobos, como yo llamo yo a veces a los miedos que tienen nuestros pacientes. Los miedos nos paralizan, los miedos hacen que no salgamos de nuestra zona de confort. Los miedos muchas veces hacen que no seamos quienes realmente queremos ser, ¿no? y que nos limitan. Yo, por ejemplo, tenía un paciente de 60 y pico años que un día, que vivía solo, un día salió por el portal de su casa y él interpretó que el pescadero de la pescadería de enfrente le miró mal. Y eso le llegó tanto, le influyó tanto, que desde entonces solo salía de... Porque claro, él pensaba, ¿qué va a pensar de mí con 60 y muchos años, un gay solo a estas horas saliendo de casa? Va a pensar que voy a ir por ahí a abusar de niños o vete tú a saber, ¿no? Entonces, a partir de ahí, solamente salía de casa cuando la pescadería de enfrente se había cerrado. Imaginaros a veces lo que el qué dirán, los miedos, los demás, influyen en la vida nuestra, ¿no? y de nuestros pacientes, ¿no? y la condicionan. Bueno, pues nuestros pacientes pues tienen miedos, ¿no? a la hora de su proceso de visibilización, de autoaceptación, y tienen miedos a las pérdidas, por ejemplo, que puedan tener, sobre todo hemos comentado antes a la gran pérdida, ¿no? La pérdida de la normalidad, de que su entorno le dejen de ver como le veían hasta ahora, que le dejen de ver normal, ¿no? Muchas veces nuestros pacientes tienen autoengaños, tenemos que analizarles cuáles son esas ideas que se dicen a sí mismos para no tener que hacer cosas que en verdad les cuesta mucho hacer, ¿no? pero que es importante que las hagan, ¿no? en ese proceso de autoaceptación. ¿Y qué les ocurre? Pues les ocurre que tienen muchas anticipaciones de todo lo que va a ocurrir, y esas anticipaciones, ¿cómo son? Pues su gran mayoría son anticipaciones negativas de lo que va a pasar. Es que me van a dejar de hablar, es que me van a despedir del trabajo, es que, bueno, pues un montón de miedos, ¿no? Asociados al proceso. Miedos que se van encadenando y pueden ser ya no miedos negativos, o sea, pensamientos negativos, sino que pueden llegar a ser catastrofistas, ¿no? Yo tenía un paciente que me dice, es que me van a despedir del trabajo si digo que soy gay. Y luego, hablando más con él, te dice que en el trabajo que hay
que tiene una compañera que es lesbiana, que está emparejada con otra que está en el trabajo. Entonces, ¿cuánto hay de realista en ese miedo, ¿no? Por eso es tan importante que entrevistemos a nuestros miedos, ¿vale? Si es un miedo real o no, con un análisis de realidad. Si es un miedo adaptativo, si es un miedo que me está ayudando a conseguir mis objetivos o no. Bueno, pues hacer una entrevista, ¿no?, a ese miedo sería algo interesante. Mira, os voy a poner un vídeo. Me gustaría que estuvierais muy atentos y muy atentas porque lo voy a parar a mitad y porque quiero que me digáis cómo termina, ¿vale? A ver si lo adivinamos. Voy a buscarlo. Qué raro se me hace esto de estar hablando yo aquí solo, parece que estoy en un programa de radio o no sé. Pero bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ponerlo y venga, a ver si adivinamos cómo termina. Y bien, ¿cómo creéis que termina? Bueno, podéis escribir por el chat, ¿no? A ver. Vale. Por ahí me dicen que no estoy solo, que estáis por ahí atentos. Gracias. Rita dice que se enfrenta, pero todas se enfrentan, incluida esta que se encuentra con un lobo a solas en un bosque oscuro. Denise también dice que lo afronta. Almendra Manzú dice que se da la vuelta y corre, que por lo menos eso es lo que haría ella, ¿no? Trata de tranquilizar, dice Edith. Corre, duda, piensa. Al lobo le tiene menos miedo, el lobo huye, pero los demás se enfrentan, corre. Bueno, busca salidas. Al principio puede dudar, pero algunas personas sí se pueden enfrentar. Bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué pasa con este lobo, ¿no? Con los lobos que tenemos en nuestra vida. Vamos a verlo, cómo termina y comentamos. Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado? Por lo que nos ocurre, ¿no? Muchas veces que nos acabamos enfrentando, al final, después de un tiempo ahí, me enfrento, no me enfrento, me expongo, hago o no hago, y que cuando al final nos enfrentamos a ese miedo, a ese gran lobo, ¿no?, que muchas veces está ahí en nuestra cabeza, que le vemos con unos dientes muy afilados y muy feroces, y nos conseguimos enfrentar, pues que al final solamente a veces estaba en nuestra cabeza, ¿no? Muy fiero, con los dientes muy afilados, pero solamente en nuestra cabeza, ¿no? Y que solamente en ocasiones lo podemos comprobar si nos acabamos enfrentando a ellos, ¿no? A esos miedos, ¿no? Y esto dicen nuestros pacientes en ocasiones, pues no era para tanto. Y tanto tiempo
sin ser quien quería ser y tanta paralización y tanta renuncia por este lobo que no era un lobo, ¿no? Que era un pequeño corderito, pues esto nos ocurre muchas veces, ¿no? Y algunos de nuestros pacientes nos dicen, ¿por qué no lo habré hecho antes? Te dicen, ¿no? Ya a toro pasado. Y tú a los nuevos pacientes les dices, es que luego muchos de nuestros pacientes nos dicen, ¿por qué no lo hice antes? ¿No? Entonces vamos a motivarnos para que ese proceso que es duro, que es complicado, con muchos miedos, pues motivarles para que lo vayan haciendo. A ver, no sé si habéis puesto algo más. Rita dice, exacto, si no lo enfrentamos estaremos limitados indefinidamente. Exactamente. Vamos a volver al PowerPoint. Entonces, tenemos que exponernos a nuestros miedos. Tenemos que, una vez que los hayamos evaluado, que hayamos visto qué funciones están cumpliendo ahí, ¿no? Y que podamos darles algo donde apoyarse, ¿no? A nuestros pacientes, pues puedan enfrentarse a esos miedos. Venga, ¿qué más emociones? Ya hemos visto unas cuantas. No sé si se os ocurre alguna otra que podamos ver en consulta, que haya que gestionar en consulta relacionada con la LGTBI-fobia interiorizada. Por ejemplo, la envidia, ¿no? La envidia es otra emoción que aparece en consulta. Tiene que ver, claro, la envidia con qué está muy relacionada, con la autoestima. Con la autoestima. Y nuestros pacientes, debido muchas veces a todo el acoso, todo el bullying, todo el autoconcepto negativo, ¿no? Pues tienen la autoestima bastante deteriorada, ¿no? En algunos casos. Y vamos a tener que trabajar seguramente en consulta con algunos de nuestros pacientes esa autoestima dañada. Porque, claro, te decían que lo que eras era de lo peor que podías ser, ¿no? Entonces, al final, tienes una autoestima dañada. Ya sabéis que en verdad la autoestima solo es una de las 4 patas del self, ¿no? De las 4 As. Una de las As es el autoconcepto. Tenemos que trabajar con nuestros pacientes cuál es su autoconcepto, ver, evaluar cuál es el autoconcepto. Y el autoconcepto se forma por lo que yo creo de mí, que en el caso de los LGTBI, en algunos casos está bastante deteriorado, ¿no? Ese autoconcepto, eso lo que yo creo de mí, pero también en el autoconcepto influye lo que yo creo de los demás y también lo que los demás creen de mí. Yo añadiría, o lo que yo creo que los demás creen de mí, ¿no? En muchos casos. Pues claro, ¿qué ocurre a las personas que tienen una baja autoestima? Pues que son muy tendentes a la comparación y en esa comparación, claro, yo devalúo mucho lo que soy y además idealizo mucho lo que son los demás. Esto en versión LGTBI, ¿qué ocurre? Muchas veces que en algunos casos devalúan lo que es ser LGTBI y en algunos casos idealizan lo que es ser heterosexual. Es que si fuera heterosexual mi vida sería más fácil. Es que si fuera heterosexual tendría pareja seguro. Es que si fuera heterosexual sería más feliz. Tendría mejor trabajo, ganaría más dinero incluso, ¿no? Pueden pensar algunos de nuestros pacientes. Claro, como si la heterosexualidad fuera garantía de algo. A aquellos de vosotros y vosotras que seáis heterosexuales, la heterosexualidad es garantía de algo, es garantía de tener pareja, es garantía de ser feliz, es garantía de tener un buen trabajo. No, la heterosexualidad no es garantía de nada, pero sin embargo muchos de nuestros pacientes lo viven así, ¿no? Como si la heterosexualidad fuera la panacea y fuera la felicidad. Entonces, claro, es importante que consigamos trabajar esas comparaciones, ¿no? que tienen, algunos de nuestros pacientes y que hacen que salga perjudicada, muy perjudicado su autoconcepto y su autoestima.
Claro, además hay que tener en cuenta que exista el yo real, ¿vale? Que soy lo que yo reflejo ahora, pero también está el yo ideal, que es lo que me gustaría ser, quien realmente quiero ser si no fuera por los miedos, si no fueran por un montón de cosas, y el yo obligado, por el que dirán, por las normas sociales, por lo que mis padres esperan de mí, etcétera, etcétera. Bueno, al final lo mejor para la autoestima evidentemente es que haya la máxima coherencia posible entre mi yo real y mi yo ideal. Contra más, contra más incoherencia exista, pues más perjudicada, más dañada estará la autoestima. Todo esto será un trabajo importante hacer en consulta. Bueno, y además, pues entra en juego aplicaciones como el Grindr, ¿no? En el Grindr el tema de las comparaciones, el tema de la envidia, ¿no? Pues va a estar muy a la orden del día. O otras aplicaciones de chicas guapa, ¿vale? O el Tinder, que también, ¿no? Lo utiliza la población LGTBI, o otras como Scrap, con otras aplicaciones. Claro, eh, pues ayudar a nuestros pacientes a gestionar el Grindr y su relación con las apps estas muchas veces va a ser importante, ¿no? Porque a veces el Grindr, pues del Grindr va a depender mi autoestima a veces, ¿no? Por si el número de personas que me siguen la conversación, el número de personas que aceptan tener una relación sexual conmigo. Algunos de nuestros pacientes, su autoestima va a depender de eso. Algunos de nuestros pacientes se relacionan de una manera muy ansiosa con el móvil, con las aplicaciones, y van a tener una necesidad de estar siempre expuestos a, ¿no? a vivir, a llevar su soledad eh, expuesto continuamente a los demás, ¿no? Y esto en algunos de nuestros pacientes les va a llevar a unos niveles de ansiedad muy elevados. Y bueno, una comparación constante. Y a algo que yo llamo no mantener la esencia, ¿no? A veces creo que es importante que consigamos mantener quiénes somos, lo que queremos en la vida, nuestros principios, nuestros hobbies, nuestros valores, ¿no? Y a veces nos mimetizamos, ¿no? Por ser aceptado por los demás, por sentirme integrado en el grupo, ¿no? Fijaros, yo siempre decía, cuando hacía las formaciones que hacemos desde Estudios Psicólogos, sobre todo esto, la psicología afirmativa LGTBI, pues siempre comentaba que cuando nuestros pacientes hacían todo el recorrido en su proceso de autoaceptación, pues que los niveles de ansiedad y de depresión disminuían, desaparecían prácticamente, ¿no? Pues bien, esto parece ser, según los estudios, que sí que es así en el caso de la mujer lesbiana y bisexual, pero no así en el caso del hombre gay y bisexual. O no siempre así en el caso del hombre gay y en el hombre bisexual. Ya en algunos casos sí, que esos niveles de ansiedad y de depresión disminuyen, pero en algunos casos no solo no disminuyen, sino que aumentan. Y son en aquellos casos donde uno busca la integración, ¿no? A través de, pues eso, de cumplir un estereotipo o una supuesta identidad LGTBI, y entonces solo moverse por el gueto, solo estar y, y, y querer integrarse en la comunidad, digamos, pues a través de ser el que más guste, el que más relaciones sexuales tenga, el que más mejor cuerpo tenga, el que, ¿no? A través de determinados estereotipos, ¿no? Cumplir estrictamente todos los estereotipos dentro del colectivo LGTBI. Parece ser que eso podría llegar a dar más niveles de ansiedad y de depresión. Todo esto es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta a la hora de abordar en consulta. Bueno, y luego, por último, dentro de todas las emociones que quería mencionar, así en esta visión
poco rápida que queríamos hacer en esta sesión clínica, la ansiedad. Fijaros, si la ansiedad es el trastorno estrella, digamos, en la población en general, mucho más lo va a ser en el colectivo LGTBI. Muchos de nuestros pacientes, la gran mayoría, va a venir por cosas relacionadas por la ansiedad y todo el abanico de trastornos o de dificultades relacionadas con la ansiedad. Es debido a este concepto que veis aquí, al concepto de estrés de minoría o de ansiedad minoritaria. Y es la ansiedad debida al continuo estado de alerta, ¿no?, por pertenecer a un colectivo minoritario, estigmatizado, discriminado y a veces acosado. Nos obliga, ¿no?, o nos ha obligado a estar en un continuo estado de alerta y también la ansiedad debida a que si se ha sufrido la discriminación se acaba viviendo como una especie de trastorno de estrés postraumático. Muchas veces así lo vamos a tener que trabajar en consulta, como una especie de trastorno de estrés postraumático. Pues debido a todo esto, debido al estigma, a la discriminación, a la LGTBI-fobia, parece ser que los niveles de ansiedad base en la población LGTBI pueden llegar a ser mayores que en la población general, el nivel base, ¿vale? Esto por un lado. Y luego, por otro lado, está el concepto de indefensión aprendida. ¿De qué se trata? Pues se trata de que pues haber interiorizado que ese estigma, esa discriminación, ese bullying, se acaba sufriendo por algo que no vamos a poder cambiar, que es nuestra orientación sexual que nos va a acompañar. Por lo tanto, llegamos a pensar que que no podemos hacer nada por cambiar ese estigma, esa discriminación, etc. Por lo tanto, dejamos de defendernos, dejamos de hacer nada por enfrentarnos a esos estímulos y generalizamos ese no hacer nada, ¿no?, ese no protegernos. Pues bien, estas dos cosas, los mayores niveles de ansiedad que la población general y el concepto de indefensión aprendida nos lleva a algunos de nuestros pacientes a que cuando aparece un estímulo estresor nuevo en el presente, por el cual vienen a terapia, la muerte no sé, estoy pensando ahora en casos de pacientes míos, la muerte de mi padre, una separación, eh, tengo un hermano que está metido en las drogas y tanto mi madre y yo en el hogar familiar no sabemos cómo va a venir cada día a casa, eh, pues hace que ese nivel que ya estaba elevado suba más y entre en una zona de bloqueo, ¿vale? Y por lo tanto no soy capaz de enfrentarme a ese estímulo nuevo, entonces necesito evitar, necesito escapar o necesito rebajar esos niveles tan altos de ansiedad de algunas maneras que a veces pues hacen que me sienta peor luego aún, ¿no? Que no son adaptativas para nuestros pacientes y que le causan más sufrimiento. ¿Cómo son algunas de esas maneras? Pues, por ejemplo, puede derivar en trastornos de alimentación. En el caso, por ejemplo, de la mujer lesbiana o bisexual, vemos mucho en consulta, conducta autolesiva, por ejemplo, cortes en los antebrazos. La vigorexia puede llegar incluso también a estar relacionada con todos estos niveles tan altos de ansiedad. O consumo de alcohol, más parece ser en la mujer lesbiana bisexual, consumo de otro tipo de drogas, en el caso del hombre gay y bisexual, o vemos mucho principalmente una conducta compulsiva respecto al sexo, es decir, una instrumentalización del sexo como una forma de rebajar esa ansiedad.
¿Cómo lo trabajaríamos? Bueno, haríamos un abordaje de varias vías, ¿no? Pero sobre todo el trabajo iría enfocado a resolución de problemas, ¿no? A hacer un entrenamiento con nuestros pacientes de enfrentarse a ese estímulo estresor, a empoderarle, capacitarle, ¿no? Que se sienta capaz, que se sienta capacitado para poder enfrentarse y superar esa indefensión aprendida de la que hablábamos. Y por otro lado, unido a eso, rebajar la ansiedad pues de una manera que a lo mejor no le cause tanto sufrimiento como a veces de estas formas le puede llegar a causar a nuestros pacientes, que pueda ser, pues bueno, a través de relajación, respiración, distracción, deporte, pues muchas formas, ¿no? Aquí, por ejemplo, de uno de los materiales de Gabriel J. Martín, pues está este cuadro que os quería poner en el PowerPoint de algunas técnicas de regulación emocional que van bien para cada una de las emociones de las que hemos hablado. Ya habéis visto que para la ansiedad, que es la primera columna, valen todas estas de las que hemos hablado. Pues bien, hasta aquí. A ver, jolín, justo la hora que me habían marcado. Jordi, no te podrás quejar, justo la hora. Sí, justo. Datos, parece que lo llevo cronometrando todo. Vale, pues aquí están los datos, mi correo electrónico por si necesitáis ampliar información, tenéis dudas, bueno, aunque ahora vamos a abrir un turno de palabra. Pero bueno, cualquier cosa que necesitéis o más información sobre formaciones o también una formación que va a hacer el ISEP de cara al curso que viene, por si queréis manteneros informados, pues ahí está mi correo electrónico para lo que necesitéis. Y muchas gracias por la atención, que yo no sé si la habrá habido, supongo que sí. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.